vamos como intuyendo que esto será algo que... Y él me dice, cuando esto se acabe, todas estas grabaciones tienes que pasárselas a los de Mueca. Mueca es una productora que hay en Montevideo, de dos hermanos, los Ponce de León, que son una gente que me gusta mucho, y pásales esta información. Cuando él falleció el 3 de septiembre, hicimos después todo el tema del duelo con la esposa y los hijos y tal, y yo le mandé un correo a Ponce de León, digo, no te conozco de nada, pero tengo un mensaje de más allá para ti. Es que Fernando Sureda me ha dicho que quería que vieras esto. Le mandé un Dropbox con no sé cuántas horas de grabación y tal. Y esta gente pues quedó fascinada y dijo, esto hay que hacer una película. Y me dice, pero necesitamos plata. Y digo, bueno... Aquí encontramos la Fundación Pia Aguirreche. Nos acabamos de conocer, estábamos en pleno noviazgo con la Fundación, y hemos tenido la suerte de que apostaron fuerte por algo que era una locura, porque no sabía lo que podía salir de ahí. O sea, que en realidad fue Fernando el que decidió que fuera una serie documental. Y no solo eso, sino que eligió esta música del final, es de Joaquín Sabina, es Noche de bodas, está, digamos, adaptada por un bandoneón, una guitarra, pero la eligió él. Sí, le acusabas mucho de ser muy autoritario, pero es verdad que él va tomando decisiones incluso. Sí. ¿Qué fue lo más difícil, Enric? Yo te voy a llamar Enrique, a mí me encanta cómo te llaman todo el rato Benito. Benito. Todo el rato ellos. Como quieras. El momento más difícil se ve en la película, es cuando yo pierdo los papeles y descubro algo que experiencialmente no había vivido profesionalmente. Ese es el caso quizá que he aprendido más en mi vida, ¿no? Y es cuando yo me pongo en su lugar y le digo, me siento impotente, y se ve que estoy llorando, o sea, estoy conmovido porque me pongo en su lugar y pienso, tiene toda la razón del mundo y no puedo más, no sé más. Y él dice, somos dos impotentes, pero saldremos juntos. Sí. De esto. Eso es lo que te ayuda a seguir. En ese momento me di cuenta de algo que después me he dado cuenta de que es muy, muy real, ¿no? Nuestra máxima fortaleza está justo después de atravesar el velo de nuestra vulnerabilidad. Cuando tú aceptas tu vulnerabilidad, entras en otro espacio, donde ahí hay mucha fuerza. Hemos oído cómo el público se reía a veces. Sí. ¿Cuánto ha pesado el humor en avanzar esos 9 meses? Bueno, él y yo nos tratábamos... Bueno, la cámara estaba allí, pero no pensábamos en la película, evidentemente, y nos trataba... Hay un montón de... Yo cuando escucho eso, digo, la gente dice, tío, es un mal al lado. Pero es que él era muy mal al lado y yo me ponía en su tono. Entonces, hay un montón de tacos y cosas que yo normalmente no digo en casa, ¿no? Pero es porque... A ver... Cuando estás con alguien... Sacaba la parte oculta que tienes tú, ¿no? Bueno, nos sentíamos cómodos. De hecho, alguien dijo, yo no sé de esto de enagrama, que los dos éramos 2 tipos 8 de enagrama. O sea, nos gusta más un reto que una merienda, ¿sabes? O sea, éramos los dos muy... Y además de la misma generación. Los dos habíamos vivido en una dictadura en nuestra juventud. O sea, teníamos muchas cosas en común, ¿no? Y lo más duro fue no poder encontrarte con él personalmente para darle ese abrazo. Sí, eso fue lo que pasó. Pero no había manera, porque estábamos confinados todo aquel tiempo, sí. Luego, quiero decir una cosa, es que después, este último final, hay un bonus que seguramente la Fundación Pia Aguirreche os puede pasar, si le pasáis el correo o los datos, que son 12 minutos de la fiesta, del asado con la familia, que ahí es otro nivel, porque lo estáis viendo, son unas fotos, porque los directores lo que querían es que os fuerais con la reflexión de todo lo que habéis percibido aquí, más que acabar con un... Porque la fiesta es una fiesta, es muy bonita. Es la primera vez en tu vida, me imagino. Bueno, después probablemente haya habido más casos en el que inicias una amistad para despedirte. Sabes que vais hacia el final juntos, que va a acabar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando eres sensible al sufrimiento de los demás, te implicas. Entonces lo que hay que hacer es tener esa capacidad de gestionar esto. Pero nosotros nos hacemos partícipes de muchas historias. Y es una riqueza cuando lo sabes gestionar. No todos puedes llevar a casa porque no son tu familia. Pero los acompañas mucho y vives muy cerca de ellos. Y eso te transforma. O sea, yo creo que acompañar cuidados paliativos, cuando la gente descubre la riqueza que hay ahí, te transforma humanamente. Entonces, sí, me hago amigo de la gente y procuro... Bueno, yo he aprendido que el día que me toca morir a mí ya me moriré, pero ahora no me quiero morir con nadie, le toca a él. Pero yo le puedo acompañar hasta la puerta. Y es más, cuando le acompañas hasta allí y él se va de forma serena y te llega el perfume de donde está y es una pasada. Eso también lo reflejas en tu libro, El niño que se enfadó con la muerte, que me gustaría hablar un poco. Para empezar a hablar del título, es un libro en gran parte autobiográfico, en el que comienzas hablando de esa anécdota de niño en la que tú ves como tu abuelo muere con muchísimo sufrimiento, en malas condiciones.
¿Es un recuerdo que te ha acompañado siempre o ha resurgido cuando has sido consciente de que querías ofrecer esos cuidados paliativos? Bueno, hay un momento de crisis en mi vida. Yo como oncólogo, a los 40 y tantos, casi 40 y muchos, pues tengo una crisis existencial donde me planteo que no soy feliz cuando he triunfado. Soy una persona en todos los estándares sociales y académicos, y entonces empiezo a investigar qué me pasa y descubro que me había prometido que lo importante era acompañar a la gente en el proceso de morir, no poner quimioterapia ni publicar artículos en revistas americanas, ¿no? Y cuando descubro esto digo, ajá, ahora ya sé qué he venido a hacer. Y empiezo a hacer paliativos a mis 45, por ahí, ¿no? Y desde entonces soy feliz, porque hago lo que me he venido a hacer, ¿no? Y bueno, una de las anécdotas es que me llamó un día Paz Padilla porque los vídeos que había visto míos pues al final ella escribió un libro y yo hice el prólogo, vine a la presentación y aquí HarperCollins me escuchó hablar y me dijeron, tienes que escribir un libro. Y yo, no tengo tiempo ni ganas y tal. Al final insistieron mucho y llegó un momento que sentí que sí. Y digo, bueno, voy a escribir un libro de historias que conmuevan a la gente y les enseñen qué es eso de vivir esa experiencia. Van a ser historias de pacientes, tengo muchas. Y yo cuando doy una charla, una conferencia, veo que la gente se me duerme un poco, saco un enfermo y cuento la historia y los se ponen en el borde de la silla. Digo, están vivos, están vivos. Entonces, voy a contar estas historias, pero antes voy a decir un poco quién es este pájaro que hace esto, de dónde ha salido este muchacho. ¿De dónde vienes? Y la historia es esa. A los 10 años murió mi abuelo con mucho sufrimiento y yo, que soy bastante cabezón, me dije, no puedo ponerme a llorar, el abuelito se ha ido al cielo y ya está. No, esto no va a acabar así. Y aquí estoy. En el libro hablas luego hablamos de esos testimonios, pero sí que te he oído decir que no es un libro sobre la muerte, sino sobre la vida. Eso lo dice Mónica Caballé también, que la presentó aquí hoy hace 9 meses, el 29 de febrero. Y vamos por la 7ª edición, por cierto. Bueno, estoy haciendo publicidad porque... Sí, pero recuerda también para quién van los beneficios. Los derechos que es de autor importante. son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que ahí tengo la presidenta y la vicepresidenta. O sea que me encanta poder hacer publicidad porque no tengo conflicto de intereses. Mónica Caballé, también muy amiga, me dice, es que Enrique, este es un libro sencillo y profundo que habla de la vida. O sea, estas 7 lecciones que pones al final, que has aprendido en ese proceso, es lo mismo que yo enseño en mis cursos de filosofía sapiencial. Es decir, el aceptar el proceso de morir es una escuela de vida. Nosotros vivimos bastante intensamente y bastante plenamente, porque cuando lo tienes presente, eso te ubica, ¿no? Se acaban las tonterías, ¿no? En algún momento mencionas que lo que hace que la gente se paralice cuando oye la palabra muerte es el miedo a lo desconocido. E incluso tú hablas mucho de lo que es la muerte, el proceso de la muerte, también lo decías ahí, Sí. lo escuchábamos, ¿no? en la película, ¿no? Tu reflexión sobre lo que realmente significa para ti. Bueno, es un proceso, es un tránsito, esto no se acaba. Esto es un poco de tiempo que tenemos para aprender a amar sin apegarnos a lo que amamos y disfrutar de esto que es una maravilla, ¿no? Y después cuando... Mi nieto tiene 10 años y otro día me dijo, tú hablas mucho de estas cosas, abuelo, ¿cómo va esto de morirse? Digo, mira, esto es un videojuego. A ti te gusta mucho jugar con la maquinita. Entonces imagínate que el personaje que se está moviendo en la pantalla de repente se cree que él es el que juega, salta, gana y triunfa y consigue una medalla y no se acuerde que eres tú que lo estás manejando. Imagínate esto. Pues este somos tú. Tú eres el que juega y el que hace que... Todos somos... Entonces, yo, que ya llevo muchos años en esta pantalla, un momento dado me iría a jugar a otra pantalla. Cuando yo me vaya, no estés triste, porque estaré aprendiendo a jugar a otro nivel mucho más divertido y te esperaré para cuando vengas a enseñarte cómo va eso. Bueno, volvemos sobre los cuidados paliativos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hoy en día no llega a todos los enfermos que lo necesitan. Lo mencionáis en la película también, en el libro también. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esos cuidados paliativos no le falten a los enfermos que los necesitan? Mira, hace años yo admiraba muchísimo a la gente en Estados Unidos, veía el desarrollo de los cuidados paliativos allí, ¿no? Porque había fundaciones ciudadanas de gente que ayudaba a los profesionales a que el mensaje no se quedara solamente en la profesión. Yo, la Fundación Pia Aguirreche, la Fundación Dignia, todas las nuevas, hay una cantidad de recursos nuevos que nos están ayudando, porque fíjate lo que acaban de decir en la presentación. Hace un año nos reunimos para pensar un poco cómo dar respuesta a eso. Nosotros llevamos 30 años protestando de que no tenemos una especialidad, que los paliativos no nos hacen caso, que no somos reconocidos, pero el mensaje no es este. El mensaje es usted como ciudadano tiene derecho y eso lo tiene que hacer la ciudadanía.
No solamente los profesionales, también los profesionales podemos hablar de eso. Entonces yo estoy fascinado con esto que está ocurriendo, con el para ti paliativos, porque es la manera de que la gente tome conciencia de que es un derecho, no se conformen con menos, exijan esto, porque tienen derecho a ser bien cuidados en este momento. Es verdad que para hacer eso habrá que hacer una ley, habrá que hacer una especialidad, pero eso es el resultado de esa, ¿no? Entonces yo creo que, como decimos, hay muchísima gente que muere en muy malas condiciones, porque incluso los propios sanitarios, muchos de los sanitarios, no valoran ni entienden lo que estamos haciendo, ¿no? Pero fíjate que el cuidar y acompañar tiene premio y además madura la gente. Creo que muchos de los problemas de salud mental de los sanitarios que trabajan con un modelo muy biomédico se podían solucionar si tuvieran una mirada más abierta, donde la muerte no es una enfermedad, sino que es un proceso natural, como decía Borges, una costumbre que tiene la gente, morirse, no es nada raro. ¿Cuál es el papel de los voluntarios en ese proceso? Estás hablando del personal sanitario importantísimo, los psicólogos, los acompañantes. Muy importante. Mira, en un momento dado hay un compañero inglés, que piensa, los paliativos son demasiado importantes para dejarlos solo en manos de los sanitarios. La ciudadanía tiene que participar en eso. Tenemos que crear comunidades compasivas, tenemos que crear ciudades compasivas, tenemos que crear red social de apoyo, porque la señora que vive sola en casa, que es mayor y que tiene un pequeño problema, pues si acaba en urgencias porque no tiene soporte de acompañamiento, allí le van a meter en una trituradora de hacerle pruebas y al final acabará mucho peor de lo que ha entrado. La red social de apoyo es fundamental. Los paliativos, también los voluntarios serían, yo en Mallorca, cuando estaba trabajando en la unidad de paliativos, me di cuenta enseguida que los familiares de pacientes agradecidos de lo bien cuidado que habían sido, estaban queriendo ayudar. Entonces creamos una asociación, llevamos 20 años con un grupo de voluntarios, hay más de 70 en este momento entre los hospitales, que hacen acompañamiento, porque hay muchas personas que están solas, o sea, me refiero a la hospitalización, pero también a la comunidad, están solas, que no tienen familia, que las familias están ocupadas. Los médicos, las enfermeras, no tenemos tanto tiempo para... Entonces, ese tiempo de gente formada, con criterio, etcétera. O sea, hay que poner unas condiciones. El voluntariado es fundamental. Yo creo que además enriquece. Mira, decía Petrarca, una buena muerte honra toda una vida. Y yo pienso que una sociedad que cuida a los frágiles y vulnerables se cuida a ella misma y se honra a sí misma. O sea, los ciudadanos que pueden participar en eso se llevan también un buen premio. Y es aprender, o sea, la compasión nos hace que nos sintamos conectados y nos ponemos en contacto con esa naturaleza esencial que todos somos. La vulnerabilidad y la fragilidad, cuando tú cuidas eso, lo que hace es que tú te enriqueces también con eso. Y esa es la experiencia del voluntariado. Me parece que es muy importante, sí. Cuando te vemos ahí hablar, da la sensación de que es una cosa fácil. Tú lo haces fácil, pero no es fácil, es un proceso duro. ¿Cómo se cuida? Porque lo dices en el libro también, que piensas en los que se van y en los que se quedan, ¿no? Sí. ¿Cómo se cuida a los cuidadores? Bueno, lo que no se ve en la película, por ejemplo, es que en un momento dado me dice... Benito, la estoy cagando, lo que más quiero en mi vida es que mi esposa está cansada, yo le pido, ¿puedes? Esto sí que se ve. Pero después, a cabo de unos días, me voy a dar un curso en Barcelona, donde hay voluntarios precisamente, y pregunto, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y salta una chica de 70 años, catalana, me dice, soy psicóloga, pero lo que sé de acompañamiento es haber acompañado a mi marido durante 13 años que tenía una esclerosis múltiple. Digo, Monse, tú me vas a ayudar. Puse a Monse en contacto con Inés, y yo me reunía cada semana con Fernando y Monse se reunía con Inés. O sea, hicimos un grupo y tal. ¿Por qué decía esto? No, porque yo te preguntaba cómo se cuida a los cuidadores. Porque yo me di cuenta que Inés es fundamental que el cuidador principal esté bien para poder cuidar al otro. Si cuidamos a esta persona, la acompañamos, le damos... hacemos que ella pueda gestionar sus emociones, etcétera, eso es fundamental. Pero hay otra pregunta, que es cómo se cuida el profesional que trabaja en este entorno. Entonces nosotros tenemos un modelo de autocuidado. En la SECPAD hemos creado un modelo que es el autocuidado basado en la autoconciencia. La capacidad de estar presente y conectado en el sufrimiento, en ese momento de vulnerabilidad, de fragilidad, depende muchísimo de tu conexión contigo misma, contigo mismo. En la medida que tú estás sembrado en ti, eso se llama presencia. Y eso se cultiva con la oración contemplativa, la meditación, el mindfulness, el zen. O sea, nosotros hacemos que los profesionales que quieren trabajar en ese entorno tienen que conocerse muy bien y estar muy conectados con ellos mismos, porque en ese momento eres consciente de tus límites, lo que te toca, lo que no te toca, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. La sabiduría surge de la conexión con la profundidad que te sostiene, con tu espíritu, con tu naturaleza esencial, con tu alma, con lo que tú quieras. Es decir, no trabajamos desde el coco, trabajamos desde la capacidad de saber qué es lo que toca decir, en qué momento, las miradas, los seres. Todo eso no se aprende en un libro.
Hablas en el libro también de esas crisis, la tuya personal, que te hace, lo has mencionado tú también, que o sea, te supuso un cambio, ¿no? Y vuelves a mencionar también cuestiones muy personales, como entre los testimonios que recoges está el de tu madre, Sí. que entró a esa filosofía que tú mantienes. Ella es muy importante por lo que te dice cuando se va, por esa ayuda que te ofrece ella también con esa despedida, ¿no? O así lo he interpretado yo. En ese momento, date cuenta, yo tenía 30 y muchos, pero era oncólogo, hemisferio izquierdo, los niños no lloran, y me doy cuenta que mi madre se está yendo en este momento y no le he dicho lo mucho que la quiero, a lo mejor no sé si hice un buen hijo, y entonces me conmuevo y entonces empiezo a llorar y ella ya está dormida, está desconectada, pero en ese momento pasa algo impresionante y es que ella cambia el ritmo respiratorio, vuelve, me mira y en nuestra lengua me dice: no tenguis pòdarres, no temas nada. No temas nada significa: estoy bien, ya sé que me quieres, suéltame, eres tú que tienes miedo, esto está bien organizado. O sea, no tengas miedo de nada. Bomba. Que tu madre te diga eso en ese momento es una herencia impagable. Y te ha ayudado mucho, supongo, en todo este proceso. Absolutamente. Hay muchos testimonios muy diferentes. ¿Hay algo que les una a los que has seleccionado para el libro? Porque tienes más, claro. ¿Hay algo que veas en común entre ellos? Sí, la pasta de la que estamos hechos es la misma. En el fondo todos somos belleza, verdad y bondad. El amor es el sustrato nuestro. Entonces, alguien se presenta como un hijo puta. Ese capítulo lo tuve que cambiar porque la editorial me dijo que no podía poner el título. Y se dice: una mala persona es alguien que no está bien informado de sí mismo. Yo quiero decir, un hijo puta es alguien que no se conoce bien. Bueno, es decir, el que se comporta de esta manera es que no está en contacto con lo que realmente somos. Entonces, ese viaje que yo le ayudo a hacer a Fernando, que baje de aquí a comprender que eso va de otra manera, es el que puedo hacer cuando acompañas. Entonces, viene gente muy ya florecida, enseñándote su belleza, su verdad, su bondad, su amor, su ternura, y se van con mucha paz. Y vale la pena sentarse en esta habitación porque pasan cosas que te transforman. Esos son los maestros, y no son precisamente grandes empresarios ni intelectuales, son gente muy sencilla a veces. Y otros que vienen menos preparados, pero no importa, porque en el fondo estamos hechos de lo mismo. Entonces este que viene con más miedo, con más inseguridad, lo que pasa es que no ha descubierto quién es y seguramente se va a ir con bastante problema y habrá que sedarle. Yo no digo que podamos transformarse, pero la mirada que tenemos sobre el otro condiciona muchísimo la posibilidad de ayudarle. Y yo sé que el otro siempre es una buena persona, es alguien que merece ser reconocido, es alguien que necesita ser cuidado, es alguien que es frágil, vulnerable, pero es digno y tiene una dimensión trascendente que lo hace merecedor de cuidado. Y eso es lo que me acerca. Y yo me acerco desde aquí. Si él lo puede asumir, aleluya. Si no, yo habré hecho lo que he podido y pasará lo que tenga que pasar. Porque ¿Y te has quedado alguna vez frustrado porque no has conseguido? no, porque no tengo expectativas. ¿Te conformas con lo que pase? No, no me conformo. Hago todo lo que puedo para que vaya lo mejor que pueda. Pero luego dejo en manos de la providencia los resultados, porque no son míos. Si va muy bien y me aplauden, desvío de llamada. Si va muy mal y no va tan bien como sea, yo hice lo que debía. ¿Y hay algún enfermo o algún familiar, algo que te haya conmovido de manera especial? Que cuando piensas, sí, pero si tuvieras que elegir algo para contárnoslo aquí. Bueno, el caso de Pablo, que es un chico de 24 años cuando mi hijo tiene 24 años. Es un estudiante de biología cuando mi hijo es un estudiante de biología. Y es un chico con el que yo me identifico y lo cuido durante muchos meses. Y lo explico allí. Y Pablo, un momento dado, me dice: me voy a morir. Entonces un chico de 24 años tiene la vida por delante, es un líder. Todos sus amigos lo tienen de... Una anécdota de Pablo. El viaje de final de estudios de carrera, sus amigos decidieron no hacerlo hasta que Pablo se pusiera bien. Todos sabían que iba a morir. Me conmovió mucho este chico porque me identifiqué mucho con él. Entonces, con la edad vas aprendiendo a torear un poco, no engancharte tanto con los enfermos, ¿no? Pero recuerdo que cuando me dijo esto: me voy a morir entonces. ¿Cómo haces para no mentir? Le dije: ¿no lo has pensado? ¿No has pensado nunca que esto podía pasar? Claro, se puso a llorar, se dio cuenta. Entonces, a continuación, porque este es un proceso. Al cabo de unos días voy a ver y decirme: Pablo, es verdad que no te podemos curar, pero nos queda mucho tiempo. ¿Cómo quieres pasar el tiempo? ¿Llorando aquí, esperando la muerte? Y empezamos a hacer fiestas. Y durante 3 meses aquello fue una juerga impresionante. Cuando se fue súper bien.
pero este caso me afectó un poco al principio. Tuvimos que hacer terapia, como en grupo, los propios profesionales, para decir lo mal que nos sentíamos de ver cómo una buena persona tan joven tenía que irse, que lo injusto que nos parecía. O sea, hicimos, porque hay un debriefing, nosotros también somos humanos, sí. Tenemos derecho a expresarnos. Oye, está bien que lo cuentes, ese sufrimiento que ahí lo pasamos también. mal a veces, sí. Vamos, no tenemos mucho tiempo, sí, pero sí quiero que antes de que te despidas y que terminemos, que recuerdes ese decálogo, que no es un decálogo, son 7 lecciones que dices al final del libro, porque destacar es una. Las ordenas, vale. Pero no sé si el orden es no sé si me acordaré de cronológico, todas. Pero ¿qué pensamiento te viene a la...? No, la primera es decir, morir es normal. Y además es seguro. Seguro en el doble sentido que tiene la Real Academia, y es que seguro que va a pasar, pero además que no tengas miedo. Es seguro, está bien, no hay peligro. Esa es una ley. Con humor todo parece mejor. Yo es que lo veo así. Segundo, morir no duele. Muy importante, ¿eh? Porque la gente está equivocada. Puede doler el cuerpo o la enfermedad subyacente, pero para eso los médicos y los de paliativos sobre todo tenemos muy buenos tratamientos. Lo que puede es haber sufrimiento, pero el sufrimiento es el rechazo que tú opones a una realidad que no te gusta. Sufrimiento es no quiero, que me lo cambien. Aparta de mí ese cáliz. Y si esta persona dijo esto, todos tenemos derecho a tener un momento de decir, wow. Pero acto seguido dice, hágase en mi tu voluntad. Eso es la aceptación. Y aquí se acaba el sufrimiento. El sufrimiento desaparece en el momento que no hay resistencia. La otra es, ahí todo es verdad. Hay un entorno de verdad. Cuando se acerca ese momento, se caen las tonterías. Nadie saca el carnet del Athletic de Madrid, ni del Barça, ni del PP, ni del PSOE. Nadie. En estos momentos se caen las tonterías y empezamos a estar a lo que estamos. Y ahí aprendes lo importante de la vida. Somos unos privilegiados observadores de la intimidad de la vida de las personas en los momentos más sagrados de esta vida. Eso es un lujo y ahí aprendes mucho. Y la otra también destacaría es acompañar tiene premio. Estar allí y cuidar y acompañar te permite hablar de esta manera sin haber preparado nada. Enric, muchísimas gracias por esta charla y por acompañarnos también a nosotros. Gracias. Y a Pia Guirretxe. Gracias a la Fundación Pia Guirretxe, por supuesto. Bueno, creo que podemos compartir un vino ahora mismo todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias otra vez. Gracias.